Yo estoy convencido por mi procedencia social, por mi convicción política y por el cargo que tengo que ocupar institucionalmente, que cuando el pueblo está feliz y el pueblo está libre, tenemos una mejor democracia y la democracia se consolida. Y la verdad que un pueblo es feliz cuando tiene gobiernos que se dedican a hacer lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo necesita. Por eso resalto la figura de nuestra presidenta, resalto la figura de nuestro gobernador y quiero resaltar acá la figura de Jorge Ferraresi. Muchas gracias a todos. Docsud fue declarada ciudad en sus 125 años, una ciudad y un pueblo con mucha historia, una historia de trabajo, una historia de solidaridad, una historia con inmigrantes, una historia de esfuerzo. Y trabajando acá fundamentalmente y compartiendo con las entidades de bien público, con el intendente Ferraresi, que ha sido el hombre que ha caminado cada uno de los lugares para que esto se pueda concretar, para que este pueblo decida que hoy es ciudad. Y la verdad que muy contento porque expresa esta gente de Docsud, está expresando la confianza y expresa una forma de ser que tiene que ver con el futuro, que tiene que ver con el presente, que tiene que ver con este presente de Avellaneda y que tiene que ver también con el presente y el futuro de nuestro país. Es algo que nos habíamos prometido en el año 124, o sea que la ciudad sea Docsud, necesitábamos una ley, por eso Horacio González ha sido un factor fundamental en esta concreción. Bueno, y la verdad que como decía Horacio, una ciudad pujante, una ciudad con historia, una ciudad de raíces, una ciudad de trabajadores que merecía una reivindicación histórica como toda la Argentina. En este caso la Cámara de Diputados acompañándonos de forma veloz, extraordinaria, comprometida, y hoy merecía Horacio González que esté compartiendo esta mesa con nosotros. Esto que está sucediendo en Docsud, que sucede en Avellaneda, se reproduce en prácticamente todas las ciudades y todos los municipios, y esto tiene que ver con un trabajo mancomunado, como recién decía Ferraresi, y tiene que ver también con lo que ha planteado nuestro gobierno nacional. Cristina Fernández de Kirchner y antes Néstor Kirchner han planteado que la inclusión significa también calidad de vida para nuestros vecinos. Y esto es lo que se hace en los municipios. Recién Ferraresi hablaba con algunas instituciones y bueno, hoy comienzan o ya tienen tierras para un polideportivo, iluminación para toda la zona y para cada una de las localidades de Avellaneda. Esto tiene que ver con una inversión del gobierno nacional y también del gobierno provincial. Es la única forma. Cuando un pueblo está feliz, cuando un pueblo está alegre, bueno, creo que es la mejor garantía para una mejor democracia.